Creo que, don Víctor, hay que analizar la historia política en Honduras y también de la reforma agraria. Todas estas cosas que usted ha hablado. Edgardo, 61 años de haberse creado la ley de reforma agraria para hacer justicia en el campo, ¿verdad? Don Víctor, y solo 10 años hubo una distribución de la tierra justa. 50 años aquí, para nada. Y lo que usted decía, trajeron un compatriota suyo que se llama John Norton, ¿verdad?, para que asesorara al gobierno de ese momento y emitieran la ley de modernización agrícola, ¿verdad? No sé si usted sabe eso, ¿verdad? Francamente, no conozco la historia al detalle. Entonces yo se la cuento ahorita rapidito, ¿verdad? Porque en ese momento, don Víctor, ¿verdad?, la misma queja de hoy, de hace 30 años, era que la reforma agraria impedía el desarrollo agrario y agrícola en el país y que detenía los niveles de mejoramiento de la población en el campo y que había que terminar con eso, ¿verdad? Y derogaron la ley de reforma agraria, ¿verdad?, de ese entonces. Don Víctor, la derogaron, cuya justificación eran las invasiones y que la reforma agraria impedía el desarrollo en el agro y que aquí con esa ley iba a haber desarrollo agrario, iba a haber empleo, iba a haber mejores condiciones de vida y no íbamos a tener lo que hoy tenemos. Don Víctor, eso fue un desastre, un caos. Despojaron a los campesinos que tenían su parcela de tierra de la reforma agraria en casi todo el país. Y vino don Víctor a reconcentrarse la tierra, ¿verdad? Porque el caso del Bajo Aguán y en otras, ¿verdad?, ilegalmente vendieron campesinos amparados en esa ley e ilegalmente compraron empresarios esa tierra, ¿verdad? Y vino una reconcentración de la tierra. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Extrema pobreza. La mitad de la población, Edgardo, del pueblo hondureño, ¿no?, en extrema pobreza, ¿verdad? Yéndose la gente del país, ¿verdad? Y una inseguridad alimentaria espantosa. Don Víctor, aquí estamos comprando el maíz, el arroz, los frijoles, las hortalizas, importando absolutamente todo, con 4 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Entonces, eso lo que nos demuestra es que fracasó ese modelo de reconcentración de la tierra, ¿verdad?, en el país, en manos de unos pocos, ¿verdad?, y despojando a miles de campesinos de su pequeña parcela e impidiendo que se hiciera justicia en la distribución de la tierra, ¿verdad? Usted decía ahí de que miles de hectáreas están tomadas, invadidas o algo por el estilo. El otro día, Edgardo, llegó el abogado Urtecho y el abogado Solórzano, abogados del COEP, a mi oficina. Estuvimos hablando, por cierto, muy respetuosamente, con mucha tranquilidad. Llevaban el tema de las azucareras del sur, ¿verdad? Choluteca y la otra es La Grecia. La Grecia. Rápidamente pudimos demostrarle que ahí hay sitios, unos son privados y otros son del Estado. Y le probamos, ¿verdad?, con estudios serios del Instituto Nacional Agrario, que esa tierra, parte de esa tierra es del Estado de Honduras. Están en tierras fiscales, lo tenemos y se los entregué a Urtecho. Me dijo Urtecho, mire, Alegría, hablemos, perfecto, nos gusta esa idea de hablar y conversar. Me dijo, esta tarde hablo con los de la Grecia y nos reunimos pronto. Me llama, estamos listos para eso. Hasta el sol de hoy, Edgardo, ¿verdad? Les hemos pedido, don Víctor, a estas empresas que entreguen al Instituto Nacional Agrario, porque la ley así lo exige, ¿verdad?, declaración jurada, para que esa declaración jurada, Edgardo, demuestre claramente de qué es propietario, ¿verdad?, legalmente constituido y de qué no, ¿verdad? Y entonces tampoco llevan esa declaración jurada al Instituto Nacional Agrario. Entonces,
ahora, Edgardo, porque se dice, porque no sé qué, pero no, hay que ser serio, me parece a mí, con la presentación de todos estos documentos. ¿Y han llevado esa documentación? Mire, es el caso específico, prefiero que Braulio o el nuevo gerente de Choluteca, porque conteste directamente, no estoy en capacidad de contestar eso. Pero lo que sí voy a contestar es, y también voy a reconocer que no conozco la historia al detalle que usted, pero voy a señalar que yo estoy más preocupado con el futuro que el pasado. Y les voy a decir, no hay cómo escapar, sé de la siguiente. En este momento, si miramos, y Caña probablemente es la que, no Caña, perdón, Palma es la que está sufriendo las pérdidas más grandes. En este momento, como estamos, sin duda, no hay cómo escaparnos de que el PIB futuro de este país pero se va... es el rubro perdón, agrícola, permítame que Edgardo dijo que podíamos conversar, ¿verdad? Sí, pero no interrumpí. Pero el 70% de lo que crece más en la economía es la palma africana. Al igual que le pido que yo lo respeto es que y no lo Edgardo dijo que interrumpo, podíamos le interrelacionar. pido que usted, que usted respete ese convenio de diálogo civilizado. La verdad de las cosas, Palma africana es la que está más afectada en este momento. Y me están reportando, Héctor Castro hoy día me confirmó, que básicamente son 42,000 empleos que se han perdido. Ahora, uno podría argumentar que esos son 42,000 empleos que van a ser sustituidos por campesinos cuando antes eran cooperativistas o empleados de compañías privadas. La realidad es que por falta de acceso de capital y una serie de otras condiciones, el campesino generalmente no gana ni cerca de 6,000 lempiras mensuales, mientras que los empleados de las cooperativas, las camaroneras, las azucareras, llegan a 12,500. Entonces, si uno dice que la instrucción no es cero, no importa, por lo menos es 50%. Entonces, lo que estamos hablando, en vez de una destrucción en el PIB de $1.200.000, estamos hablando de $600 millones. Y esto es muy relevante, porque una de las posiciones principales del nuevo gobierno era que iba a reducir la corrupción en 30 millones de lempiras, 30,000 millones de lempiras, y ese dinero iba a ser direccionado a programas del gobierno y gastado en el pueblo para mejorar su vida. Y eso es muy importante que suceda. Pero si a la misma vez destruimos la misma cantidad en perpetuidad de generación de riqueza, entonces no hay suficiente corrupción para eliminar, para pagar el segundo año, y el tercer año, y el cuarto año. Y las caravanas continuarán, porque hay un tema que es inescapable, y es tiranía de números. Generalmente hablando, el Producto Nacional per cápita no siempre va a exceder el ingreso nacional per cápita. Generalmente el ingreso medio per cápita fluctúa entre 40 a 80% del Producto Nacional, y ahora hemos reducido el Producto Nacional. Don Víctor, del 70 al 80 hubo mucha redistribución de la tierra, y fíjese que no teníamos los niveles de hambre que tenemos hoy y de pobreza. No teníamos el déficit que hoy tenemos de maíz, arroz, frijoles. Había producción, ¿verdad? En todo eso. Ahora, yo no entiendo, Edgardo, y lo digo con mucha franqueza y sinceridad, cómo los empresarios se oponen a que haya una justa distribución de la tierra en 300,000 familias campesinas que no la tienen ahora, que no tienen capacidad de compra para nada, que están empobrecidos, ¿verdad? ¿Puede contestar a eso? ¿Puede contestar a eso? Bueno, pero breve, por favor. Puedo ¿Puede contestar contestarlo por mí mismo. Claro. Obviamente, cuando usa la palabra... Porque Rafael le ha hecho una pregunta, sí. Yo jamás me opondría a una... Dándole tierra a los campesinos hay ingresos, hay capacidad de compra, pero los empresarios se oponen. Y la compra sería para los mismos empresarios, ¿verdad? Que el vestuario, absolutamente todo, porque ellos son los que venden en el mercado, no son los campesinos. Voy a contestar eso a título personal y después a título más macro.
Dudo que haya ningún empresario que se opondría a una redistribución de precio de tierras dependiendo las circunstancias. Si estamos hablando de terrenos privados y estamos hablando de usar el poder coercitivo del Estado, entonces nadie le gusta vender lo que considera que es suyo con una pistola en la cabeza, sea la pistola de un invasor o sea la pistola de un ejército o policía. Y esa es una realidad humana de un campesino, de un empresario, de un terrateniente. Y voy a regresar. En este país hay una cosa que es muy seria, tenencia de tierra. Yo trabajo en el campo, yo soy productor. En realidad soy uno de los productores más grandes del país, de campo. ¿Okay? Y por lo tanto sí conozco el campo. Si hay una manera de buscarse la muerte es tratar de amenazarle la tierra a un hondureño. No se hace, en Olancho, olvídate, el progreso peor. Donde sí quiero llegar es esto, ¿cómo se va a redistribuir? Si se va a hacer a punta de pistola, ¿quién no va a objecionar? Es totalmente racional. Pero hay un tema y él está equivocado. No hay peor vida en este mundo que ser agricultor de subsistencia. Y también está equivocado. Los 80 y los 70 eran años de más pobreza en Honduras que hoy. Nunca. Y esa es una realidad. No. Muy bien, don Rafael. No. Creo que don Víctor necesita estudiar más la realidad del país. Es decir, Edgardo, este país no se desarrolla económicamente precisamente por el modelo injusto que hay, ¿no? Yo le decía, los empresarios, y fíjese bien, en todos los países del mundo, don Víctor, que se han desarrollado, primero han hecho una justa distribución de la tierra, han hecho reforma agraria. Taiwán, China, lo mismo Estados Unidos, y todo, una justa distribución de la tierra. No, claro que sí. No, claro que sí. No. Ahora, reitero, con 1.500.000 personas que no tienen acceso a nada, que están empobrecidos, que no tienen ingresos, ¿qué capacidad va a haber para comer? ¿Qué mercado se va a desarrollar, Edgardo? A mí me parece que estarían encantados los empresarios. Ojalá, yo espero que así sea, que nos organicemos bien, ¿verdad? Y cada quien lo justo para ellos, pero también para los campesinos. Aquí, don Víctor, ahí de esas empresas que usted mencionó, ¿verdad? Esas empresas tienen miles de hectáreas de tierra, Y alrededor de esas empresas hay comunidades que no tienen una cuarta de tierra, Edgardo. Es justo eso. Pero no es responsabilidad de los empresarios, es responsabilidad del Estado de Honduras, según la ley de reforma agraria, ¿verdad? Darle a cada quien lo suyo, don Víctor. A los empresarios, correcto, pero también a los campesinos, ¿verdad? La ley de reforma agraria y ser justos en eso. ¿Y cómo vamos a resolver esto finalmente? Bueno, en los países... ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos este problema, ¿cómo salimos de él? Se va a resolver solito y escúcheme con cuidado. O Honduras va a terminar terriblemente más pobre, y esa no es una buena resolución, pero sí es una consecuencia. Entendamos una cosa de economía y de ciencias económicas sé bastante. Por eso sé que hace 20 años, 30 años, Honduras era mucho más pobre de lo que es hoy día. La realidad es esto. ¿Se va a resolver por las malas o se va a buscar una solución bien? En los países civilizados se resuelve vía leyes, procesos judiciales, que es la mejor manera. Cuando se desarma la ley, cuando se desmorona el Estado de Derecho, desafortunadamente una de las inevitables consecuencias es violencia y más pobreza, porque no hay país del mundo que ha sufrido enriquecimiento teniendo altos niveles y acelerando tendencias de violencia. Entonces, la única manera que yo veo que esto se resuelva de una manera que el gobierno pueda cumplir sus promesas de mejorar el nivel de vida de los hondureños hacia el futuro, francamente es imponiendo el Estado de ley. Y esa es la realidad. Porque es la única manera que dos personas como él y yo, que tenemos gran diferencias en nuestras formaciones y opiniones, nos podamos llevar bien y vivir
conjuntamente es cuando los dos estamos de acuerdo en someternos a la ley. ¿Y sabe qué, don Víctor? A mí me gusta eso, pero sometámonos todos. No sé. Pero, Edgardo, pero hay señores, ¿verdad?, que tienen gran cantidad de tierra que son del Estado de Honduras. Probado. Entonces, ¿por qué no le dejamos lo que es de él, ¿verdad?, que lo demuestre él y se le respeta? Pero que lo que no es de él lo tiene que aflojar. Y eso, don Víctor, se lo podemos probar y sería bueno que llegáramos a un acuerdo en eso. Respetemos lo que le pertenece legalmente. ¿Es posible que la Cámara de Comercio e Industria del Sur, el INA... Nosotros siempre estamos abiertos, pero voy a señalarle Porque algo. tengo que ir concluyendo el segmento para ir como aterrizando, Sí, don Víctor. pero es algo importante Sí. que va directamente a lo que él dice. Vía estudios satelitales que yo he leído y participado, hay aproximadamente 6 millones de terrenos en este país discretos identificados. De esos 6 millones, aproximadamente 1.800.000 están escriturados en los diferentes registros de propiedad. O sea, es un porcentaje bajísimo. De ese 1.800.000 de registros o folios que existen en los registros, aproximadamente 1.300.000 no sirven legalmente y no son bancables. O sea, ni el 10% de las propiedades en este país están adecuadamente escrituradas para poder identificarlos. Las tierras nacionales de este país no están folladas. Es imposible darle razón a lo que acaba de decir don Rafael, pero lo que sí hay que señalar es que eso es la gran tristeza del país. No tenemos idea de quién es dueño de qué en un término macro. Y eso estamos de acuerdo, pero todos, ¿no? Todos. ¿Ah? Por eso es que yo insisto mucho en que usted, don Víctor, nos lleve esas declaraciones juradas. ¿Sería de la posible que tierra? ustedes se encontraran para resolver, para ir buscando avenidas de solución a esto? Yo teniendo tiempo también tengo gente que delego. Claro. Yo no estoy cerrado a dialogar con nadie. Porque A mí me gusta, Edgardo, que ya el Congreso Nacional, porque mire, la Ley de Modernización Agrícola, ¿verdad?, que es la que más ha protegido estas desigualdades sociales sobre la tierra, está caduca. Ya no hay forma, Edgardo, de aplicarla. La misma Ley de Reforma Agraria. Entonces, tengamos un nuevo marco jurídico democrático, justo. Pero, don Rafael, en esto que plantea los empresarios de la zona sur, en Choluteca particularmente, ¿es posible enviar una delegación conjunta Pero que vaya al campo a chequear me quiero esto? referir a eso, Edgardo. ¿Sí? Lo que miré yo en los otros medios de comunicación, ¿verdad?, sobre la invasión, que es un gran escándalo, ¿verdad?, una sabana y jícaros por todos lados, que es una mala tierra, ¿verdad?, y que el caso que presentó de doña Argentina se resolvió. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema más grave que tenemos nosotros ahora es el Bajo Aguán, Edgardo, ¿verdad? Es terrible. Es ¿Por el más qué? grande. Porque Es un mira, problema que viene ya hay que, de no sé claro, cuántos, y 10, si 15 nos años, don Rafael. compenetramos en 10, ese 15 años tiene ese es problema del Bajo terrible, Aguán. precisamente. ¿Por qué, Y muchas Edgardo? personas han fallecido. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca se interesaron. Fíjese que quien estaba interesado, ¿verdad?, y no es campaña, ¿verdad?, de arreglar estas cosas con justicia fue Manuel Zelaya Rosales con el decreto 18-2008. Cuando vino el golpe de Estado lo derogaron. Y bueno, ¿y sabe qué hicieron lo último, Edgardo? Entregarle a los militares el desarrollo rural en el país. Se puede imaginar ustedes hasta dónde hemos llegado, Don Edgardo. Rafael, tengo que despedir este segmento porque tengo que pasar a otro tema. ¿En qué quedamos? Dígame, ¿en qué quedamos? La verdad de las cosas, quedamos en que nos llevamos bien, pero no estamos de acuerdo. Bueno, pero que no estemos de acuerdo, eso está bien. Esa es la democracia. Exacto. Pero que podemos seguir conversando y hay que buscar una solución al No, problema. hay que sentarse y dialogar. Voy a señalar algo sobre el terreno que él señaló, porque hace 3 años yo casi compré ese terreno. Okay, así que conozco ese terreno mejor que la mayoría. A mí me consta, en ese terreno en particular, que esa invasión no es por campesinos totalmente. A mí me consta porque yo tengo gente en las aldeas que me reportan, me vienen a reclutar para participar y me están ofreciendo dinero. Desafortunadamente, cuando no hay ley, crimen prospera. Y voy a mencionar que esa invasión en particular, en mi opinión, en función a toda la gente que conozco en el sur,
es un acto de crimen organizado.